Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... La kenosis toma la forma de siervo. Bajo la serie... La kenosis, haya pues en vosotros este sentir. Con ustedes el maestro... César Gómez. Seguimos con la serie La kenosis, haya pues en vosotros este sentir. La enseñanza de hoy es, tomó la forma de siervo. Y es un honor para mí presentar a César Gómez, quien estará desarrollando la enseñanza de hoy. Bienvenidos, este es Iglesia.edu y al día de hoy estamos continuando con la tercera parte de la serie La kenosis. Haya pues en vosotros el mismo sentir, y el día de hoy nos corresponde el tema toma la forma de siervo. Mis objetivos para este día son los siguientes: explicar qué significa tomar la forma de siervo, morphedoilos; exponer sobre las tres implicaciones de tomar la forma de siervo. Y la kenosis es una parte fundamental de la cristología. Y vamos a hablar y vamos a explicar qué significa esto de que Jesús se hizo siervo, tomó la forma de siervo. El texto dice que Él se despojó a sí mismo. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto de esta epístola, porque con el versículo número 7, cuando Pablo está diciendo que se despoja a sí mismo, Jesús, y toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, podemos decir que Pablo le está dando un bofetón con guante blanco a los militares retirados que formaban parte de la iglesia local, aquellos ciudadanos romanos. Se cree que también en la iglesia habían oficiales del gobierno de bajo rango. Y entonces Pablo le está recordando a estas personas la naturaleza humana. También los eruditos dicen que siervo puede hacer referencia a el siervo del que habla el Antiguo Testamento, Isaías, porque Jesús en su encarnación, Él se subordina voluntariamente, elige someterse a la autoridad del Padre por causa de la agenda redentora. Y entonces Jesús es ese siervo que viene a cumplir la voluntad del Padre. Jesús es ese siervo que viene no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso significa forma de siervo, morphedoilos. Ahora, también es importante que en el hecho de su encarnación, Jesús entra a este mundo y participa de algunas de las limitaciones y de las condiciones y de las necesidades del ser humano. Por ejemplo, el texto nos dice que Jesús nació de mujer. Gálatas capítulo 4. El texto también nos dice a nosotros en el libro de Hebreos que Jesús era semejante a nosotros. Inclusive fue tentado, pero sin pecado. ¿Y qué me dice allá en el Evangelio de Mateo? Cuando Jesús, hablándole a sus discípulos, concientizándolos a ellos en cuanto al valor del servicio y lo que realmente es poder, Él dice que el Hijo del Hombre, utilizando ese título mesiánico, no vino a este mundo, se encarna en su kenosis y no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso es que Jesús se hizo siervo,
tomando la forma de un ser humano. Ahora hablemos de las implicaciones de lo que es tomar la forma de siervo. Tomar la forma de siervo es hacerse obediente al hombre. Por eso el texto dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así es, en su encarnación, en esta kenosis, Jesús se somete, por ejemplo, a la autoridad de sus padres. Se somete al crecimiento normal. Jesús creció como un niño judío normal. Nació bajo las condiciones normales de cualquier niño judío, sin tener que hacerlo. Él hubiera podido escoger nacer bajo las mejores circunstancias y de otra manera. En momentos específicos durante su ministerio terrenal, Jesús reconoce las autoridades. Por ejemplo, cuando fue cuestionado si se debía pagar los impuestos a César o no, Jesús pagó los impuestos. Y de cierta manera escoge sujetarse a la autoridad del imperio, siendo Jesús el único Señor, el único Dios y Rey absoluto de todo el universo. Jesús, cuando está al frente de Pilato, se somete a la autoridad de Pilato y al hecho de que Pilato se lavara las manos y lo entregara en las manos de los religiosos de su tiempo para que lo ejecutaran. Jesús no tenía por qué rendirle ningún tipo de pleitesía, ni mucho menos someterse a la autoridad de Pilato, pero lo hizo por causa del plan, por causa de la redención de nosotros los pecadores. Kenosis, por causa de nosotros. La segunda implicación es tomar la forma de siervo, es humillarse a sí mismo. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es extraordinario, porque Pablo en el versículo 8 no está repitiendo este asunto de la condición humana, sino que está marcando dos aspectos importantes. Primero, Jesús al encarnarse, al descender, al tomar la forma de siervo, al compartir la naturaleza humana, se humilló. Y se humilló como ningún otro ser en todo el universo y en toda la historia de la humanidad va a poder humillarse. Pero ahora, en la condición de ser humano, de siervo, de esclavo, de doilos, decide voluntariamente humillarse a sí mismo. Eso es impresionante. Porque cuando a Jesús deciden ejecutarlo en toda esa trama que confabularon los saduceos y los fariseos con tal de salvar el monopolio que existía en el templo y todo ese sistema religioso que estaba en el primer siglo, Jesús no solamente se humilló a sí mismo y fue obediente, sino que fue ejecutado en la cruz. Recordemos que quienes eran ejecutados en la cruz eran los criminales. Y este lenguaje de doilos, de siervo, los romanos y la cultura grecorromana la entendía a la perfección, porque en el primer siglo los esclavos no tenían derecho. Entonces, Pablo nos está diciendo que Jesucristo voluntariamente, en su condición de hombre, manteniendo su naturaleza y su deidad intacta, se humilla aún más y renuncia a derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano, porque en la cultura del primer siglo los dueños y los señores hacían con sus esclavos lo que ellos querían. Pero en este caso el siervo del Señor, el siervo sufriente del que nos habla el profeta Isaías, se puso en manos de sus adversarios, se puso en manos de las autoridades para terminar ejecutado, muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Eso es impresionante.
La tercera implicación es que tomar la forma de siervo es someterse a las calamidades humanas. Esto es impresionante. Cuando uno analiza el Nuevo Testamento y la Biblia en general, Antiguo y Nuevo Testamento, uno observa las consecuencias globales del pecado. Y Jesús se sometió voluntariamente, sin haber pecado, siendo perfecto. No hubo mancha alguna, no se halló pecado alguno en él. Y aún así, Jesús, siendo Dios, con su deidad intacta, en condición de hombre, de ser humano, se somete a las consecuencias globales del pecado en la cruz del Calvario. Y Pablo le está recordando esto a estos miembros de la iglesia en Filipos, para que entendieran que ante la grandeza y la majestad de Dios, ante la gloria y el poder de Jesucristo, la vanagloria y la vanidad y los éxitos de los seres humanos y esa presunción y esos delirios de grandeza no valen nada, no tienen ningún valor. Mis conclusiones en esta ocasión son las siguientes. Primero, Cristo, quien tiene el morfeteos, voluntariamente toma el morfe doilos. Esto es lo que Pablo nos dice, comienza desde la eternidad. Jesús estaba en el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice el texto. Y Jesús descendió. El ser humano trata de ascender. El ser humano en su presunción y pretensión quiere ser mejor que los demás. Pero Jesús nos da el ejemplo. Y ese es el título de esta serie. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Qué lección extraordinaria. La segunda conclusión es que su decisión implica hacerse obediente al hombre hasta llegar a la cruz. Es extraordinario lo que el apóstol Pedro, eventualmente en Primera de Pedro capítulo 2, cuando le está hablando a la iglesia y les habla de cómo comportarse y cómo manejar la autoridad y las autoridades civiles y el imperio, y también le da una palabra a los esclavos de cómo deben sujetarse a la autoridad de sus amos. Y Pedro dice que Jesús nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Es que la esencia del evangelio es esta. Por eso Jesús dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y entonces síganme. Y de nuevo, la vanidad, la presunción, la pretensión, la vanagloria, el hecho de hacer alarde de lo que tenemos, de lo que somos, no es simplemente una cuestión del primer siglo. Pero todas las sociedades y la sociedad moderna sufre de ese mal. Pero a través de la kenosis, Pablo nos está haciendo una invitación, te está haciendo una invitación a que no caigas en esa fascinación de grandeza. Todo lo contrario. Entendamos que en algunos casos la vida cristiana tiene un precio y ese precio se llama la cruz. Y constantemente el seguir a Jesucristo implica momentos de renuncia, de entrega, de rendición. Y algunas veces tenemos que rendir privilegios y tenemos que renunciar a ambiciones y tenemos que renunciar a muchas cosas por causa de la agenda que Dios tiene para nuestras vidas. La siguiente conclusión es que su decisión implica autohumillarse hasta lo sumo. De nuevo, Dios no tenía por qué humillarse. Jesús no tenía por qué humillarse. El mundo fue creado por Él. Todo existe por medio de Él y para Él. Él no tenía por qué rendirle pleitesía a ningún ser humano. Pero Él se humilló hasta lo sumo. Nadie más puede humillarse.
Y si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si nuestra carne es débil, es limitada, con todo lo que podamos soñar y alcanzar y lograr y pretender, sin el Señor no somos nada. Jesús es lo que le da sentido y propósito a todo en nuestras vidas. ¿Por qué entrar en este ritmo de competir y demostrar que yo puedo y que yo tengo y que yo soy, que yo valgo más? ¿Por qué entrar en esa carrera sin sentido? ¿Y por qué no seguir el ejemplo de Cristo? La humillación, la humildad. La siguiente conclusión es que su decisión implica someterse a las calamidades humanas. Así es. Si el Maestro, si el Rey del universo, si el Hijo de Dios, si el Cristo, si el Hijo del Hombre, si el Mesías, el Curios, el Señor, se sometió a las consecuencias globales del pecado, ¿por qué nosotros no vamos a lidiar con paciencia, con humildad y con sometimiento a aquellas situaciones que son parte de un mundo que está en decadencia? Sí, somos parte de la raza humana de un mundo en decadencia, de un mundo imperfecto. Y vivimos en una sociedad donde la gente se resiente contra Dios y contra la sociedad y contra la gente cuando no se cumplen sus expectativas. Sí, la gente se resiente cuando lo traicionan, cuando lo critican. Sí, entiendo que hay momentos donde como iglesia tenemos que levantar nuestra voz y denunciar la injusticia. Pero hay momentos donde después de denunciar, al igual que lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, vamos a ser traicionados. En casos algunos vamos a sufrir de injusticia, la calamidad, el sufrimiento y el dolor. Y hoy en día se predica un evangelio donde parece que Jesús es el genio de la botella y entonces Él tiene que darme y enriquecerme y hacerme próspero y yo tengo que ser rico porque si yo hago, entonces Él tiene que hacer por mí. No, de ninguna manera. La razón por la que Jesús vino a este mundo es para librarnos del pecado, para perdonar nuestros pecados, para morir en la cruz y tomar el lugar que nos correspondía y darnos la salvación. Pero mientras estamos en este mundo, estamos sujetos a las calamidades. La diferencia es que por causa de la promesa de la vida eterna y por el ejemplo que Jesús nos ha dado, no vamos a resentirnos, no vamos a amargarnos, no vamos a llenarnos de rencor y de resentimiento. Todo lo contrario, vamos a vivir con esperanza, con paciencia. Vamos a permitir que las dificultades nos lleven a experimentar el gozo del Señor aún en medio del sufrimiento. Y la última conclusión para esta ocasión es que el despojarse lleva implícita la promesa de exaltación. En la kenosis, ahí en Filipenses, Pablo dice que por causa de Jesús haberse humillado hasta lo sumo y haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado. Y su nombre es un nombre sobre todo nombre. Y dice el texto que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Curios. No en su tiempo Nerón, ni los oficiales, ni las celebridades, ni los políticos, ni los poderosos. Todos ellos, todos nosotros doblaremos nuestras rodillas y reconoceremos al Rey absoluto, al dueño del universo, Jesucristo. Pero de nuevo, la humildad tiene su recompensa, la humillación tiene su recompensa. Por eso la palabra nos deja a nosotros claro lo que Jesús hizo. Él fue llevado como cordero al matadero. Y cuando le maldecían, no amenazaba. Y no pronunció palabra. Y no dijo nada en contra de sus detractores.
De la misma manera, somos desafiados a confiar y a entregarle la justicia en las manos del Señor. Y el texto dice que el que se humilla será exaltado. Esto es la kenosis. Esta es la invitación que el apóstol Pablo le hizo a la audiencia del primer siglo. Pero en la sociedad de hoy tenemos la misma invitación. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Que Dios te bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: La kenosis es una lección de vida. ¿Cuál es la lección de la kenosis? La humildad, Señor. Porque cuando tú tienes algo, no te aferres a eso que tienes. Sé humilde. No importa que tú seas el presidente. No importa que tú seas el sacerdote. No importa que tú seas el gerente de la empresa. Hay que practicar la obediencia. Pero como yo puedo practicar la humildad y la obediencia, voy a poder asimilar y manejar la alabanza. ¡Qué lecciones más espectaculares! Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Iglesia.edu es un ministerio de universidad para líderes y nuestro objetivo es edificar a pastores y a líderes del continente. Me encantaría que te hicieras miembro de Iglesia.edu. Escribe por favor a nuestro correo electrónico y déjanos saber de tu interés. Muy pronto vamos a estar teniendo una reunión de trabajo. Queremos hacer cosas importantes en este momento que el mundo necesita de hombres y de mujeres como tú. Por favor, déjanos saber acerca de tu interés. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.